Comenzamos un poco la charla, siempre buscando la cuestión de actualidad y cómo se están manejando algunos temas. Fundamentalmente, hay algo que está, digamos, hoy acaparando los medios de comunicación y tiene que ver con este escenario que ha surgido de denuncia por parte del bloque del Frente para la Victoria, de 3 diputados en realidad, que plantean un escenario sobre supuestos sobreprecios, la denuncia judicial. ¿Cuál es la posición de Cambiemos del bloque sobre ese tipo de denuncia y qué esperan ustedes? Bueno, primero y principal es una denuncia que hoy está en una instancia judicial. Yo creo que en ese sentido está bien lo que ha hecho el bloque del Frente para la Victoria, o al menos estos diputados que han presentado la denuncia, encabezado por el diputado Blas Mesa Evans, que además es abogado, porque creo que cuando se trata de ese tipo de cuestiones vinculados con la transparencia en el uso de los bienes públicos, en el uso de los recursos públicos, no pueden quedar en simples denuncias mediáticas, que a veces se acostumbra y que luego no llegan a la justicia o una investigación judicial. Creo que en este caso estuvo bien lo que hizo el Frente para la Victoria de ir a la justicia y que sea la justicia la que investigue. Nuestra opinión es que hay que dejar que la justicia trabaje. De hecho, ya hubo alguna medida en el día de ayer, que fue un allanamiento en oficinas públicas a los efectos de recabar documentación de parte de los fiscales. Bueno, esperemos que esto se investigue. Nuestra posición, o al menos la mía personal, es que no hay que prejuzgar. En principio las pruebas parecen contundentes respecto de algunos productos que se han pagado con sobreprecios y además en algunos lugares en donde no serían los correspondientes, como comprar 1.800 botellas de agua en un kiosco. Bueno, esto a simple vista parece que es un poco ilógico, o comprar fardos de pastos para una emergencia en un lugar en donde bueno, no hay actividad ganadera ni nada por el estilo, sino que se trataba especialmente de asistencia a familias. Por eso, bueno, algunas cosas parecen que tienen su fundamento, pero hay que dejar que la justicia investigue y ojalá nos sorprenda la justicia y actúe rápido. ¿Esperás a lo que diga Das Neves el domingo? Digo, porque el impacto político es muy fuerte. Creo que es la primera vez que Das Neves se enfrenta a un escenario de estas características. Sí, creo que va a ser importante la palabra del gobernador por varios motivos. El primero de ellos es que el gobernador está ausente hace 2 semanas, porque está tratando un problema de salud y está bien que trate y cuide su salud, porque es un hombre que ha sido electo para ejercer el cargo de gobernador durante 4 años y todavía no llegamos ni a la mitad del periodo, así que nos parece en principio muy bien que esté ocupándose de su salud y está, por supuesto, como corresponde, el vicegobernador a cargo de la provincia. Yo creo que es importante la palabra del gobernador porque se ha acusado directamente a algunos funcionarios muy cercanos al gobierno, del entorno del gobernador específicamente, como es el caso de Correa, una persona que es el segundo en el Ministerio de la Familia. La denuncia surge también de un personal cercano al ministro coordinador, es decir, hay una serie de elementos que más allá de lo puntual judicial o de las posibles irregularidades, tiene una connotación política. Yo no voy a especular si se trata de internas entre funcionarios del gobierno, si hay más de un sector dentro del gobierno y que tienen diferencias que llegan a este punto, pero lo que vos observás es cierto. Creo que es la primera vez que el gobierno de Das Neves se enfrenta a una situación crítica como esta. ¿Cree que fue algo armado en contra del gobernador? No. De la forma como se dio, digo, todo. No, yo no creo que haya sido en contra del gobernador. En tal caso ha sido en contra de algún funcionario específico, porque bueno, se vincula y se señala a 2 funcionarios específicamente, y tal es así que la denuncia que presentan los diputados del Frente para la Victoria es puntual contra el presunto mal desempeño de 2 funcionarios, de Correa y de Suárez. Sobre ellos recae en principio la responsabilidad. Después verá la justicia, una vez que se haga de papeles, si por allí hay algún otro responsable, pero por algo se fue puntualmente contra estos 2 funcionarios. Después no creo que sea contra el gobernador. En tal caso es contra el gobierno, que son 2 cosas distintas, ¿no? Contra el gobernador podríamos decir sí, lo vinculan directamente en un hecho de corrupción o un presunto hecho de corrupción. De hecho, creo que Das Neves ha salido bastante airoso de esta situación, en parte porque no estaba, creo que en ese sentido tuvo hasta un beneficio, porque le ha dado tiempo para acomodar un poco el cuerpo, como decimos nosotros,
porque bueno, ha tenido 4 o 5 días para pensar qué decir. De hecho, recién va a hacer anuncios el día domingo o el día lunes. Así que estamos hablando de más de una semana de tiempo para elaborar una estrategia, porque en política las cosas, como en casi todos los ámbitos, no suceden porque sí y nadie actúa impulsivamente. Las cosas hay que pensarlas, hay que decir las cosas de la mejor forma posible y dar el mejor discurso. Quizás en una empresa privada, vamos a poner esto no sé, en una concesionaria de autos, que se detecta que un gerente estafa a la propia empresa. No habría ninguna duda que allí no se tomarían ningún tiempo ni nada, automáticamente despedirían al gerente. En la política se actúa distinto porque se evalúan las consecuencias y el gobernador está evaluando las consecuencias de cuánto desprestigia al gobierno la posible salida de los ministros. De hecho, ayer ratificó a uno de sus principales ministros que estaba en el ojo de la tormenta, como es el ministro Gilardino. Bueno, quizás en la actividad privada Gilardino hoy no sería parte de la gestión. Sin embargo, ha sido ratificado y eso tiene que ver con una estrategia del gobernador de salvar un poco la imagen del gobierno. ¿Favorece algún sector político? Y yo creo que favorece a todos los que no están en el gobierno. Yo milito en Cambiemos, soy diputado de Cambiemos y creo que para nosotros es un beneficio porque es un perjuicio para el otro, ¿sí? Es un perjuicio para el oficialismo, para muchos funcionarios del oficialismo. Y creo que además el gobierno o el partido político que representa el gobierno, que es Chubut para Todos, se ve afectado por 2 o 3 hechos en los últimos meses, o en las últimas semanas. Una es el resultado de las elecciones. Ellos estimaban que su candidato, que es el escribano Mariano Arcioni, obtuviera por lo menos el doble de votos que el segundo. Y no solamente que estuvo lejos de eso, sino que estuvo a punto de perder el primer lugar. Creo que ese fue un golpe duro para el gobierno. Luego aparece esta situación de la denuncia. En el medio de esto, la situación del caso Maldonado, que de alguna manera roza al gobierno y de hecho ustedes habrán visto que el día martes, el martes 5 de septiembre, se interpeló al ministro de Gobierno en la legislatura por el accionar que había tenido durante los procedimientos en la cordillera, en donde supuestamente desapareció Santiago Maldonado. Bueno, viene el gobierno con una serie de cuestiones que lo afectan y por supuesto beneficia a quienes estamos en otros espacios. En este caso Cambiemos o puede ser también al Frente para la Victoria. Vos participaste en la interpelación, ¿no? Sí, todos los diputados participamos. ¿Qué conclusiones creo que nos podés decir lo que dejó? Yo creo que la responsabilidad del gobierno provincial es muy limitada en el procedimiento porque la orden para llevar adelante en ese momento lo que fue el desalojo de la Ruta 40 la da un juez federal. Un juez federal responde a la nación y las fuerzas armadas que llevaron adelante el procedimiento también dependen de la nación, como es Gendarmería y también entiendo que hubo alguna otra fuerza nacional. La policía de la provincia del Chubut, que por supuesto es sobre la cual debe dar explicaciones, en este caso el ministro Durán, no estuvo participando del procedimiento y sí participó en algunos requerimientos que había hecho la justicia federal y que pidió apoyo a la provincia o a la policía provincial, que es en la búsqueda, algo posterior. Por eso entiendo que no tiene responsabilidad la provincia y creo que fue poco productiva la interpelación. Y sí, como lo dije en varios medios y lo dije también en la propia legislatura, en el recinto, creo que hay una utilización política, electoralista, del caso Maldonado, que ha sido uno de los motivos por los cuales se ha impedido una buena investigación, porque se ha politizado, porque hay otros intereses en juego y a veces pareciera que algunos sectores ni siquiera quieren que se aclare el hecho, sino que lo entorpecen o al menos impiden que pueda prosperar la investigación y se llegue a una conclusión, que ojalá sea que Santiago Maldonado está en algún lugar y con vida. Pero bueno, creo que, yendo puntualmente a tu pregunta, creo que fue poco productiva la interpelación. ¿Parece que habría alguna otra manera de proceder dentro de lo que es las políticas con este caso? ¿Podría ser algo más? Creo que se puede hacer más, pero acá hay que separar las responsabilidades. Nuestro país y nuestra provincia está administrada por 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en este caso puntual de la desaparición de Santiago Maldonado, el poder que debe actuar y que es el responsable de traer claridad sobre este hecho, de investigar, de saber qué es lo que sucedió,
es el Poder Judicial, es el juez federal que está a cargo de la investigación, que es el doctor Otranto de Esquel. Creo que la política no debe participar en esto, porque entorpece la política cuando interviene sobre otro poder. Creo que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo debieran dar demasiadas opiniones, porque eso condiciona también, condiciona el accionar de las fuerzas de seguridad, condiciona el accionar del juez, y lamentablemente estamos a más de 30 días de este hecho y todavía no hay ningún dato certero sobre el paradero de Santiago Maldonado. Así que yo lo que creo es que, al contrario, la política no solo que no tiene que participar más, sino que tiene que participar menos para no entrometerse en la responsabilidad de otro poder del Estado. ¿Le afecta esto a la campaña de Cambiemos? Mire, yo no sé si afecta, lo que estoy seguro es que no pasa desapercibido para nadie. Que toda la opinión pública, cualquier persona que mira los noticieros, que se informa a través de los diarios, que escucha radio, es influenciada por lo que escucha. Y lamentablemente esto, llevamos más de un mes con el tema instalado en todos los medios. Yo antes de venir para acá estaba viendo los noticieros de Buenos Aires y el tema central sigue siendo el tema Maldonado, con muchísimos actores políticos opinando sobre el tema, a favor del gobierno, en contra del gobierno. Yo creo que afecta, no sabemos en qué magnitud, y no sabemos si afecta al gobierno, afecta a Cambiemos y beneficia a otros sectores, como puede ser el Frente para la Victoria, que es el que está impulsando estas denuncias, las marchas, las opiniones de sus dirigentes. No sé si los va a beneficiar. Lo que está claro es que hay algo que, aunque no se pueda medir, afecta. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, la campaña de Cambiemos muy bien. Nosotros estamos apoyando a nuestro candidato, que es Gustavo Mena, un abogado reconocido de nuestra provincia, un hombre vinculado a la política porque ha ocupado algunos cargos en el gobierno provincial, cuando Carlos Maestro era gobernador, fue subsecretario de gobierno, un hombre que mantuvo una excelente relación, por ejemplo, con la policía, que dependía de su área. También ha sido diputado provincial, fue constituyente, algo muy importante para una provincia, para un país, ser uno de los que redacta la Constitución provincial. Nuestra Constitución fue modificada en el año 1994 y Gustavo Mena era uno de los constituyentes, representando al bloque mayoritario en ese momento, que era del radicalismo. También fue secretario de Gobierno en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en una gestión que es muy bien recordada por los comodorenses. El intendente era el doctor Jorge Aubía. Y bueno, y luego de eso se ha dedicado a su profesión particular de abogado, es docente universitario, un hombre de mucho prestigio, por lo cual nosotros hemos visto en él el mejor candidato que podíamos ofrecer como Cambiemos. Y esto creo que también lo ha visto la comunidad, porque nosotros que veníamos de obtener algo así como 40.000 votos hace 2 años como Cambiemos, hoy sacamos 80.000. Entonces, esa cantidad de votos, que es el doble de votos, evidentemente tiene que ver con un crecimiento, con que han visto en Gustavo Mena a un buen candidato, porque la ciudadanía ve en Cambiemos una alternativa política que debe seguir profundizando cambios en la Argentina y también es en cierta medida un apoyo al gobierno nacional. Bueno, se dan muchas circunstancias, ¿no? Yo lo evaluaba particularmente acá con Rodrigo el mismo día de las elecciones, haciendo análisis rápidos, porque a veces es mejor hacerlos con más tiempo, pero los periodistas nos apuran con las definiciones. Y yo dije esto mismo y soy un convencido de que es así, de que teníamos un buen candidato, que tenemos un buen candidato ahora de cara a las elecciones generales, que hay un apoyo al gobierno nacional de un importante sector de la sociedad, que hay un desgaste del oficialismo provincial. El gobierno de Mario Das Neves, o particularmente Mario Das Neves, es la 3.ª vez que es gobernador. Y todos los ciclos se agotan. Y yo creo que el ciclo de Das Neves y de su partido político está llegando a un agotamiento, porque la situación económica de la provincia es distinta a la que tuvo en sus 2 primeros periodos de gobierno, entonces no es tan fácil hacer gestión, no se pueden hacer obras públicas importantes, no hay inversiones trascendentes ni en educación, ni en seguridad, ni en salud. De hecho hay permanentemente conflictos con los empleados públicos, con distintos sectores de los empleados públicos. Hoy creo que se resolvió un conflicto que llevaba aproximadamente un mes con los auxiliares de educación de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, que es prácticamente media provincia. O sea, eso repercute negativamente en la comunidad. Sí, bueno, son muchos los elementos que hacen que hayamos hecho una buena elección. Nosotros tuvimos el candidato
mejor votado en segundo lugar. Primero fue Arcioni, que representa al oficialismo provincial, y a 3.600 votos de diferencia Gustavo Mena. Y por supuesto que la aspiración es no solamente consolidar ese voto, sino crecer de cara al 22 de octubre, con una campaña muy de cara a cara, un candidato recorriendo mucho, hablando con los vecinos. Creo que eso la gente lo valora, conocer a un candidato. La gente ve muy lejana la política y en realidad nosotros tenemos también nuestra responsabilidad en decir somos un vecino más. Yo vivo acá en Trelew, por eso he sido seguramente invitado hoy, porque soy más fácil de ubicar. Pero yo vivo en Trelew, trabajo en Trelew, tengo mi comercio en Trelew, tengo mis hijos en Trelew que estudian en escuelas públicas como cualquiera de ustedes. Mi familia es trabajadora en Trelew, mi mamá es portera de un edificio, mi hermano trabaja en el rubro de la panadería y una hermana es empleada en una farmacia. Si somos vecinos como cualquier otro, y a veces la gente nos ve como distante. Y nuestra responsabilidad es demostrarle que somos uno más, que yo dentro de 2 años dejo de ser diputado y me van a seguir viendo trabajar en lo que venía trabajando anteriormente. Por ahí habla de un conflicto económico a nivel provincial. ¿Por ahí tiene que ver con la relación de las Neves con Macri? No. La situación económica de la provincia tiene 2 o 3 elementos para evaluar. El primero es que esto es una provincia que depende mucho de las regalías petroleras. Las regalías petroleras tienen que ver con la cantidad de petróleo que se produce en la región, especialmente en la zona sur de la provincia, en Comodoro Rivadavia, la cantidad que se explota, la cantidad que se vende y el precio al cual se le vende. El precio del petróleo no es un precio nacional, el precio del petróleo es mundial. Es imposible que un país como Argentina pueda regular el precio del barril del petróleo, y para que ustedes tengan una idea de los vaivenes que ha tenido esa actividad. Cuando el doctor Carlos Maestro era gobernador, un hombre del radicalismo, el barril de petróleo costaba $9 y además el dólar costaba $1. Eso estamos hablando del peor precio que ha tenido para nuestra región el barril de petróleo. Pero fue mejorando a partir del año 2002, 2003, al punto de costar bastante por encima de los $100 el barril de petróleo. Es decir, estamos hablando de 10 veces más a valor internacional, 12 veces más, y además el dólar en el 2003 pasó de estar en el 1 a 1 por la ley de convertibilidad, de costar $1 un dólar, pasó a ser un dólar 3 pesos. Así que imagínense que no solamente se multiplicaba por 10 o por 12 el precio internacional del barril de petróleo, sino que además a ese número había que triplicarlo por la devaluación que hubo del peso. Bueno, a partir de allí Chubut tuvo ingresos extraordinarios. Casi les diría que nunca en la historia de Chubut había habido ingresos de esa magnitud. Bueno, y eso se aprovechó, yo creo que se despilfarró en algún sentido, pero bueno, se hicieron algunas obras. Lo que no se previó es qué iba a pasar cuando ese gran ingreso, que es el producto de las regalías petroleras, qué iba a pasar cuando bajara el barril de petróleo. Bueno, hoy el barril de petróleo está por debajo de los $50, es decir, está a mucho menos de la mitad de lo que llegó a costar. Y ahí es donde la provincia tiene un ingreso mucho menor y lamentablemente el gasto del Estado no se puede bajar. Es decir, se dejan de pagar cosas, pero hay cosas que no se pueden dejar de pagar, los sueldos de los empleados públicos, por ejemplo. La provincia del Chubut tiene alrededor de 45.000 empleados públicos. Hace 12 años tenía 23.000. O sea que esa diferencia es una diferencia muy difícil de sostener. Y bueno, ustedes habrán visto en los últimos días que ya este pago de sueldo fue bastante difícil para la provincia. Y bueno, tiene que ver lamentablemente con esta baja de ingresos y lamentablemente un costo fijo muy alto. Bueno, ¿cómo ve el mandato de Macri en este momento? Bueno, yo creo que asumió con condiciones económicas y políticas bastante adversas. Primero porque veníamos de una economía que no se la podía medir, o por lo menos que no la teníamos medida. Ustedes, bueno, por allí no es su especialidad en la que trabajan, en la que estudian, pero las estadísticas y los números y la información es algo básico para generar políticas públicas. Es decir, si nosotros no sabemos cuántos empleos hay, si no sabemos cuántos productos se venden dentro del país y cuántos se venden hacia afuera,
cuál es el costo laboral, es decir, una serie de indicadores, cuántos desempleados hay, cuántos alumnos están dentro de la educación formal. Bueno, toda esta información es vital para generar políticas públicas, y lo que se generó durante 12 años del gobierno del kirchnerismo fue una desinformación. Es decir, más allá que la justicia haya determinado que el INDEC cumplía con su rol, nosotros decimos que no lo hacía, porque cuando teníamos funcionarios que informaban que se podía comer por 6 pesos en la Argentina, y ni siquiera un chico en una escuela podía comprar en el kiosco de la escuela por 6 pesos para alimentarse a media mañana, bueno, eso era una gran mentira. Y así se asumió el gobierno, con mucha desinformación, sin un proceso que sería lo lógico, una transición entre el gobierno que se va y el gobierno que llega. Eso es una transición que por lo menos debe llevar un tiempo en el cual los funcionarios que se van entregan lo mejor posible las áreas de gobierno a los funcionarios que llegan. Eso no existió, y se arrancó un poco a los tumbos, con una economía que venía mal por esto que mencionaba anteriormente de la desinformación, porque había una Argentina ficticia, que se decía que había un empleo casi pleno, y no era así, había muchísimos desocupados, un 30% de pobreza. Un 30% de pobreza en cualquier país es altísimo, y en la Argentina teníamos y tenemos ese 30% de pobreza. Nosotros en nuestra zona quizás vemos otra realidad, pero cuando vamos hacia el norte del país, vemos en la miseria en la que se vive, donde no hay agua potable en muchísimas localidades. A nosotros acá no se nos ocurriría pensar que hay una casa sin agua potable. De hecho, hace unos meses, cuando tuvimos 10 días con dificultades para tener agua potable porque no se podía potabilizar en el río, todos estábamos preocupados y hasta enojados porque no teníamos agua. Bueno, hay gente que no tiene agua nunca, que tiene que ir y sacar agua de un canal, o tienen el agua en tanques abajo de la tierra. Bueno, este tipo de cosas son las que hicieron que el gobierno comenzara la gestión como pudo. Yo creo que fue acomodando algunos aspectos de la economía, que volvió a tener respeto internacional, que también se había perdido. Mire, ustedes recuerden que Argentina se vinculaba internacionalmente con Venezuela. Es decir, la relación política internacional de Argentina era con Venezuela, un país que miren hoy cómo está. De hecho, cuando nosotros decimos que Argentina iba camino a convertirse en Venezuela, lo decimos con sinceridad, no por aprovechar políticamente el hecho. Íbamos camino a ser Venezuela, en donde un presidente hiciera lo que quisiera, donde no escuchara, no respetara a los que piensan distinto, y que además tenía una economía en la cual no hay alimentos, no hay medicamentos, prácticamente la gente no tiene cómo sobrevivir. Ese es un país con el cual Argentina mantenía su relación internacional, y había perdido el respeto del resto de los países, de países importantes como Estados Unidos, que más allá de alguna cuestión ideológica que podemos manifestar en contra de una potencia como Estados Unidos, económicamente y políticamente no se puede negar una relación política como esa, porque es condenarse al fracaso. Bueno, creo que Argentina, a partir del gobierno de Macri, ha ido mejorando esta relación internacional, ha ido mejorando la economía. Ya hay algunos brotes verdes, como dicen los economistas, en la macroeconomía, y nosotros esperamos que en los próximos 2 años se reactive lo que vemos nosotros todos los días. Así que haya más empleo del que hay actualmente, que haya más actividad privada, y que no se siga centralizando, como se hizo durante 12 años, que la forma más fácil de generar empleo era el empleo público, porque eso es algo que con el tiempo fracasa, indefectiblemente. No se puede mantener la economía a base de empleo público. Yo quiero preguntar, todo aparte, me parece, ¿no?, que la mayoría de las respuestas, y esto lo veo en realidad en el ámbito nacional, no tanto lo que es provincial, pero la mayoría de las respuestas que tienen que ver con economía y con la situación del país siempre terminan yendo a lo que fue el gobierno anterior. ¿No les parece que para que todo el mundo, o sea, todas las distintos partidos que haya, además de Cambiemos, empiece a verlos de otra manera, no deberían empezar a hablar más de lo que es su proyecto y cómo se lleva a cabo su proyecto? Pero yo creo que sí, pero no podés evitar para saber de dónde estás partiendo. Es decir, ¿por qué hoy no puede haber más empleo? Y porque teníamos una economía que estaba frenada, digamos, que tenía el freno de mano puesto. Claramente hay que apuntalar y hablar de los proyectos, pero este gobierno, cuando asumió, dijo que, por ejemplo, había que mejorar la relación internacional para que empiecen a llegar inversiones al país, y eso es una expectativa que tenemos, que había que reactivar la obra pública. La obra pública se ha reactivado muchísimo en el país.
Aquí en nuestra provincia tenemos obras importantes como los aeropuertos, el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que durante 30 años no se hizo una inversión, hoy está en marcha una inversión muy importante que tiene alrededor de 300 empleados de la UOCRA trabajando en esa obra. Queremos que se reactive la ruta entre Trelew y Puerto Madryn, que se adjudicó, y lamentablemente la empresa que se adjudicó, por un problema que tenía en otro país, que es en España, no ha podido comenzar la obra. Hoy estamos intentando que se reactive con otra empresa. Eso también va a generar mano de obra, va a generar beneficio para todos los que vivimos en la zona. Creemos que hay que profundizar cambios en la educación, para que la educación sea un camino hacia lo laboral, para que muchos jóvenes, algunos irán a estudiar a un nivel terciario o universitario, y otros quizás se queden a los 18, 19 años con una posibilidad laboral. Bueno, eso que se había perdido, nosotros creemos que hay que seguirlo trabajando. Y hay que lograr, desde el punto de la educación, que es creo que uno de los temas más importantes que todos los argentinos debiéramos valorar, hay que lograr que todos se eduquen. Es decir, que no haya niños, adolescentes, jóvenes que no tengan una educación como mínimo hasta el nivel medio terminado. Y ojalá con algún nivel terciario o universitario también concluido, porque eso hace que un país esté mejor. Y cambiemos la puerta fuertemente a la educación. Quizás no sea la mejor forma de mostrarlo, pero donde más puede exhibir Cambiemos cómo trabaja es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es allí donde el presidente Macri fue jefe de gobierno 8 años. Ustedes son muy jóvenes, pero ver la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años y verla hoy, se ven muchísimos cambios en lo estructural, mejoramiento en el tránsito, una ciudad más limpia, las escuelas de a poco se han ido mejorando, hay una buena calidad educativa. Bueno, esto es lo que desde la Ciudad de Buenos Aires se ha querido llevar a todo el país. Por supuesto cuesta, porque este es un país muy grande y además está la idiosincrasia de cada provincia y los gobernadores de cada provincia. A algunos les cuesta muchísimo el cambio. Miren, yo les pongo un ejemplo que no tiene que ver puntualmente con esto que vos me preguntás, pero una forma de agilizar lo electoral, digamos, las elecciones, la gente se queja porque demora mucho, porque pierde tiempo, a veces hay dudas con los resultados. Bueno, el gobierno de Cambiemos propuso un voto, o voto electrónico o boleta electrónica, que era una forma de agilizar y de darle más transparencia al sistema. Sin embargo, la oposición, que es mayoritaria en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, frenó estas iniciativas. Bueno, hay cosas con las cuales se quiere avanzar y que lamentablemente no se puede. Y particularmente en estas cuestiones electorales hay provincias en las cuales un gobernador lleva 20 años siendo gobernador, cuestión que nosotros creemos que no debe ser así. Nosotros creemos que debe existir como máximo una reelección, es decir, alguien que es elegido por 4 años y que en lo inmediato solamente puede cumplir un periodo más. Y hay provincias en las cuales las reelecciones son indefinidas. Esto es arcaico, la verdad que esto es de la Edad Media, no se puede tolerar. Y sin embargo, es muy difícil avanzar sobre esas provincias que tienen liderazgos muy fuertes, hay un caudillismo en la dirigencia política, y en esto debo decir que a veces de todos los partidos, porque los dirigentes provinciales tienen sus particularidades, pero en especial algunos partidos, muchos vinculados al Partido Justicialista, pero muchos vinculados a partidos provinciales, tienen esa forma y es muy difícil progresar. Yo te quería, porque estoy muy de acuerdo con los cambios de educación, porque me parece que es lo que más tenemos que mejorar y que es el futuro, básicamente. ¿Cuáles son? ¿Están proponiendo algo ahora, entonces, para mejorar la educación y el sistema educativo de acá, a futuro? Primero, lograr que se estudie. Es decir, lo que hay que lograr es que estén los adolescentes y los niños estén en la escuela, que es algo que no está garantizado, no hay estadísticas serias respecto de la deserción escolar, cuesta muchísimo. Ustedes pregunten en cualquier establecimiento si hay un número exacto de cuántos han empezado y cuántos han dejado de estudiar. Lo básico y lo que hoy se está intentando es que los niños y los adolescentes estén en las escuelas. Esto creo que es el ABC, porque eso va a evitar que algunos incurran en malas costumbres, como es acercarse lamentablemente a prácticas vinculadas con el delito. Nuestra sociedad está muy atravesada por los problemas de la droga, se recurre a muchos chicos para ser parte del sistema de venta de drogas. Esto sucede en Trelew y sucede en todo el país. En algunas zonas es mucho más peligroso, muchos más jóvenes participan. Bueno, esto se lograría evitar si los chicos estuvieran en la escuela, para lo cual no solamente el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo en intentar contenerlos, en hacer un seguimiento de los chicos cuando dejan de asistir a las escuelas,
pero allí hay otra parte, que lo hablábamos recién con los docentes antes de ingresar a esta sala, hay otra parte que depende de la familia, y ahí es un poco más difícil, porque hay una cuestión cultural de por medio, debe haber un fuerte compromiso familiar para que los chicos estén en la escuela, y uno a veces ese compromiso no lo ve. Nuestro gobierno lo que pretende, como primera medida, es que los niños y adolescentes estén en los establecimientos educativos. Claro, pretende eso, ¿y cómo pretende llegar a eso? Primero con un control, debe haber un seguimiento más cercano del sistema educativo hacia los estudiantes. Esto es lo que se está intentando, que haya un seguimiento cercano. Cuando un chico falta 2 o 3 días a la escuela, hay que ir a las casas. Esto es algo que no se está haciendo, aquí en Chubut no se está haciendo. Sin embargo, en Capital Federal, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es algo que se logró controlar y hoy yo no me arriesgaría a decir que el 100% de los jóvenes están en el sistema educativo, pero que el porcentaje es mucho más alto que en otras provincias, estoy seguro. Y ha sido a partir de ese control que debe realizar el Estado desde la educación. Hoy, lamentablemente, muchas escuelas están más preocupadas por tener el desayuno, tener el almuerzo, que también es importante, pero que los docentes y el personal lamentablemente se ha ido recargando de obligaciones más allá de educar en las aulas. Y este ha sido parte del problema, y en esta provincia es uno de los principales problemas. En cuanto a lo que es educación en realidad, que ningún gobierno, desde que conozco, le prestaban mucha atención, todo lo de los paritarios docentes que hubo este año, principio de año, esos temas, ¿cómo lo ven ustedes desde lo que es nacional, todo lo que es provincial también? Bueno, primero yo te voy a decir cuál fue para mí el último gobierno, nacional al menos, que intentó un cambio profundo en la educación, y fue el gobierno de Raúl Alfonsín. Yo lo menciono además porque es un hombre del radicalismo y fue el primer presidente de esta democracia recuperada del año 83. Allí se implementó el Congreso Pedagógico, que fue algo que tuvo lamentablemente poca participación, o sea, hubiéramos querido que fuera mucho más alta. Yo en ese momento era estudiante del Colegio Nacional aquí de Trelew, y participaban docentes, padres, porque se intentaba lograr cambios consensuados en el sistema educativo. Bueno, algunas cosas se lograron, otras lamentablemente no se pudo avanzar. Yo creo que el problema de la educación no es solamente el sueldo de los docentes, es una de las discusiones. Lamentablemente se recae siempre en esa discusión y no en otras. Las paritarias están bien, los reclamos salariales están bien, porque es un derecho que tiene cualquier trabajador. Lo que creo que hay que tener algún sentido de pertenencia y también de interés por el sistema educativo, y no dejar siempre el reclamo solamente en lo salarial. Uno escucha a algunos sindicalistas, sobre todo, que hacen hincapié solamente en esto, y cuando se quiere hablar de otras cosas que también son importantes, por ejemplo, cómo atacar el ausentismo de los docentes, que es un problema para la educación, y es un problema de costos también para la educación y para el Estado. Y cuando se pretende avanzar sobre eso, el sector sindical se opone fuertemente. Entonces allí hay que ser un poco más solidario y decir, bueno, discutamos todo, discutamos las mejoras salariales, pero también discutamos que los docentes estén en las aulas, que los docentes no pidan días por cualquier cosa. Mire, yo lo digo esto hasta como papá. Yo tengo 2 hijas y la verdad que han tenido buenos docentes y algunos no tan buenos, algunos más comprometidos y otros menos comprometidos. Y esto sucede como en cualquier ámbito. Que el reclamo salarial es justo, siempre es justo, pero no debe ser lo único sobre lo cual se deba discutir. ¿Te puedo preguntar por las energías renovables y qué beneficios Sí, cómo no. para que traigan a Chubut? Bueno, nosotros es sobre lo que más probablemente se pueda visualizar de las políticas nacionales. Aquí en Chubut hay varios proyectos de energías eólicas, primero porque nuestra región es geográficamente de las mejores para explotarlo. De hecho, ustedes verán, camino a Madryn hay muchos molinos, en Rawson hay un parque eólico muy importante, y ahora se han licitado, creo que son 3 emprendimientos en la provincia, en los cuales el sector privado va a invertir para generar energías limpias. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con esto. En el caso particular de Chubut, yo fui el diputado que presentó un proyecto para oponernos a la central nuclear en Río Negro. Pese a que el gobierno nacional impulsa este proyecto, nosotros entendemos que en esta región es un proyecto que era contraproducente, no solamente por la contaminación que puede haber, porque lamentablemente puede haber accidentes y que son accidentes graves cuando se trata de energía nuclear, pero además para nuestra región es contraproducente por la actividad turística,
por la cercanía con zonas como Península Valdés. Nosotros tenemos una economía muy vinculada con la naturaleza, la pesca, el turismo. Por eso creemos que hay que apuntalar los proyectos como la energía renovable. Lo otro, no decimos que haya que descartarlo, habrá que hacerlo de otra forma, en otros lugares. La energía nuclear también tiene que ver con aportes a la medicina, no lo podemos negar, pero la verdad que en nuestra región hubiera sido contraproducente este emprendimiento. Hoy, según ha anunciado el gobierno de Río Negro, ha descartado esa posibilidad y la vemos con buenos ojos, en particular nosotros, digamos, que nos hemos opuesto a su instalación. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos? Bueno, no, por favor, espero no haber sido demasiado extenso. No, claro, es peor que las conferencias.